Jóvenes, muy buena tarde a todos y cada uno de ustedes. Qué bueno poder estar reunidos un día más para avanzar en nuestro curso, ya que se está tornando un poco caluroso, pero aquí estamos ya listos para poder continuar avanzando con lo que es nuestro programa, ¿verdad? Vamos a encender la grabadora para que nos quede la evidencia de la clase virtual que corresponde al día de hoy. Bien, jóvenes, recordando que el último día, el día lunes, estábamos hablando siempre sobre los fundamentos y herramientas de las finanzas corporativas. Específicamente nos referíamos al tema de las finanzas y la gran recesión que hubo en el año 2007. Habíamos avanzado un poquito en este tema y teníamos por acá nuestra visión. Estamos hablando precisamente de este subtema, el lado oscuro, ¿sí? Y vamos a continuar dentro del mismo, hablando sobre, por ejemplo, qué pasa con los compradores de vivienda, que fue lo que nos quedamos hablando ese último día. ¿Qué pasa con los compradores de vivienda? Que querían más por menos, ¿sí? Porque fíjense, como les decía, que aún con tasas de interés muy bajas, la duda es cómo podían los compradores, los prestatarios, suprime realizar pagos de una hipoteca, en especial cuando los valores de las viviendas iban en aumento. ¿Cómo podían hacerlo? ¿Verdad? En primer lugar, la mayoría de los prestatarios suprime eligieron una hipoteca de tasa ajustable. Entonces, eso fue una de las situaciones que se dio en determinado momento. Y aunque no tenían toda la capacidad necesaria para poder realizar los pagos, corrieron el riesgo y la venta de casas proliferó en ese entonces. Y muchas personas que no tenían vivienda propia aprovecharon para hacerse de las suyas. Ahora, otro aspecto que se dio en esta misma situación es que a los brokers hipotecarios no les importó. Hacía años las instituciones de ahorro y préstamo y los bancos tenían un interés adquirido en las hipotecas que se originaban, debido a que las conservaban durante toda la vida del préstamo hasta unos 30 años. Si una hipoteca era incobrable, el banco o la institución de ahorro y préstamo perdía dinero. Por lo tanto, en ese tiempo se volvieron cuidadosos y verificaban que el prestatario fuera capaz de pagar el préstamo. Sin embargo, en los años de burbuja, más del 80% de las hipotecas eran tramitadas por brokers hipotecarios independientes que recibían una comisión. Por consiguiente, el incentivo del broker era cerrar los acuerdos. Incluso si los prestatarios no podían realizar los pagos después del próximo reajuste. Entonces, así es de fácil de entender por qué los brokers presionaron para cerrar tratos con prestatarios que casi de seguro iban a caer finalmente en la mora, porque
Los brokers sabían que no tenían toda la capacidad necesaria para poder realizar los pagos de la vivienda. Otra situación es que los valuadores de inmuebles fueron laxos. Las regulaciones relajadas no requerían que el broker hipotecario verificara los ingresos de los propietarios. Imagínense ustedes, no es posible que aún sabiendo los brokers que tenían problemas, no iban a verificar los ingresos de los prestatarios, cuando esa es la parte esencial que cuando se tramita este tipo de préstamos, ¿verdad? Fíjense que por lo que los préstamos se conocían como préstamos de mentirosos, porque los prestatarios podían exagerar sus ingresos. Los brokers tenían que conseguir un avalúo que indicara que el valor de la vivienda era mayor que el monto del préstamo. Ahora, numerosos evaluadores de inmuebles simplemente supusieron que los precios de la vivienda seguirían aumentando, por lo que estaban dispuestos a tasar las viviendas a valores irrealmente altos. Como los brokers hipotecarios se les pagaba en el momento de suministrar su servicio. ¿Por qué? Porque toda vez que se cerraba el trato, el broker hipotecario tenía su comisión, ¿verdad? Y lo demás, que venía más adelante, pues ya era problema del banco. Además del daño a su reputación, no les preocupaba si después el prestatario dejaba de pagar y el valor de la vivienda resultaba ser menor que el saldo restante del préstamo, lo que provocaba una pérdida para el prestamista. Pero eso fue por falta de control. Los originadores y bursatilizadores querían cantidad, no calidad, imagínense ustedes. Y eso era lo que se buscaba. Ahora, las instituciones originadoras ganaban dinero cuando vendían las hipotecas, mucho antes que los prestatarios dejaran de pagarlas. Lo mismo se puede decir de las firmas bursatilizadoras. Hacían exactamente lo mismo, que vendían las hipotecas aún cuando no estaban pagadas completamente. Sus incentivos eran generar volumen por medio de la generación de préstamos. No eran asegurar que los préstamos fueran inversiones sólidas. Esto comenzaba desde el nivel más alto. Y también se incluía a los altos directivos que recibían opciones de acciones y bonos basados en las utilidades de sus empresas. Y esas empresas, a su vez, dependían del volumen. Por lo tanto, los altos directivos presionaban a los subordinados para que generaran volumen. Los subordinados presionaban a los iniciadores para que suscribieran más hipotecas y los iniciadores presionaban a los valuadores para que entregaran valores altos. Fíjense cómo fue esa situación que se dio y que nadie se percató de lo que estaba sucediendo, porque nadie se percató. Ahora, dentro de todos los participantes dentro del proceso, habían agencias calificadoras. Sin embargo, también fueron laxas, porque los inversionistas que adquirían los complicados valores o títulos respaldados por hipotecas querían conocer el riesgo que corrían, por lo que insistían en ver las calificaciones
de los bonos. Las firmas bursatilizadoras pagaban a las agencias que calificaban crediticia para que investigaran los detalles de cada bono, que asignaran una calificación que refleja el riesgo del título. De hecho, los bancos de inversión pagaban por obtener asesoría de las agencias calificadoras cuando estaban diseñando los valores. Las actividades de calificación y consultoría eran muy lucrativas para las agencias, que pasaron por alto el evidente conflicto de intereses. El banco de inversión quería una calificación alta. La agencia calificadora recibía un pago por ayudar a diseñar valores que reunían los requisitos para obtener una calificación alta. Y las calificaciones altas producían negocios continuos para las calificadoras. Entonces, todo es movimiento de dinero. Cada quien tenía interés en ir haciendo sus negocios propios, sin pensar en qué iba a suceder en un futuro. Cada negocio que se hace cuando hay una compra de vivienda, debe llevar un seguro. Y eso sucede en casi todos los países. Por ejemplo, aquí en Guatemala, todas las compras de vivienda, o si no todas, la gran mayoría de compras de vivienda, son por medio del FHA. Y el FHA exige un seguro. Pero en aquel tiempo, en el 2007, 2006, sucedió que el seguro no era seguro. Porque con el objetivo de proporcionar una calificación mayor y que los valores respaldados por hipotecas parecieran aún más atractivos para los inversionistas, los emisores compraban con frecuencia un tipo de póliza de seguro con un título que se conocía como swap de incumplimiento de crédito. Así se conocía. Sin embargo, cualquier semejanza con una póliza de seguro convencional terminaba ahí, con la emisión. A diferencia del seguro de vivienda, donde hay un solo asegurado y un asegurador único, especuladores totalmente ajenos también podían apostar a su contrato de seguro, ya que mediante la venta o compra de swaps de incumplimiento de crédito, las pólizas de seguro seguíanse vendiendo. Ahora, había una gran diferencia entre las compañías de seguro que estaban reguladas, pero no había prácticamente ninguna regulación en el mercado de swap de incumplimiento de crédito, porque se sabía que este tipo de negociaciones no tenía ningún respaldo y no tenía ninguna seguridad para el inversionista. Los actores negociaban directamente entre ellos, sin la Cámara de Compensación Central. O sea, no tenían ningún tipo de regulación. De esa manera, era casi imposible saber cuánto riesgo había asumido cualquiera de los actores, lo que hacía imposible saber si las contrapartes de las aseguradoras serían capaces de cumplir sus obligaciones en caso de un incumplimiento del contrato establecido. Entonces, no tenían ninguna seguridad con respecto a lo que es el respaldo que debería tener los seguros que se manejaban normalmente para lo que son
son las viviendas. Algo más que sucedió, que los ingenieros financieros tenían espejos retrovisores deficientes y los administradores de riesgos conducían a ciegas. Esto se afirmó por el hecho de que los ingenieros financieros son expertos brillantes, a menudo capacitados en física y contratados por empresas de astronáutica, imagínense ustedes, que construyen modelos elegantes para determinar el valor de un nuevo título. Lamentablemente, un modelo es tan solo bueno si las partes que lo integran lo son también. Los expertos examinaron las tasas altas de crecimiento de los precios recientes de los bienes raíces y supusieron que en el futuro las tasas de crecimiento también serían altas. Y esas altas tasas de crecimiento provocaron que los modelos calcularan precios muy altos. Lo que puede ser más sorprendente fueron que numerosos administradores de riesgo simplemente no insistieron en ver escenarios en los que se disminuían los precios de las viviendas. Simplemente siempre pensó que todo iba a ser para arriba, todos los precios iban a ir subiendo. Los inversionistas jugaron también un papel muy importante en esta situación que se dio. Y como toda persona que está poniendo dinero, querían más por menos. A principios de la primera década del presente siglo, la deuda con baja calificación, los fondos de cobertura y los fondos de capital privado produjeron excelentes tasas de rendimiento. Numerosos inversionistas escogieron esta deuda para no ser menos que los demás. Sin embargo, cuando se analizan las calificaciones y los márgenes de utilidad de los bonos, los inversionistas comenzaron a reducir la prima que requerían por asumir riesgos adicionales. Y así, los inversionistas se enfocaron principalmente en los rendimientos y en gran medida pasaron por alto el riesgo que estaban corriendo con la inversión en ese tipo de negociaciones. Ahora, algunos inversionistas supusieron que las calificaciones de crédito eran precisas y confiaron en los representantes de los bancos de inversión que les vendieron los valores. Sin embargo, hay una máxima que dice que solo invierto en empresas que entiendo, y en aquel momento dio la impresión de que los prestamistas estaban invirtiendo en empresas que no conocían, mucho menos entendían. Hay algunas situaciones que se dan y que se dieron dentro de ese periodo desde que se principió a gestar la recesión hasta el 2007 y todavía llegó al 2009, cuando los efectos se sintieron de una manera bastante fuerte. En 2006,
Muchos de los negocios que se hicieron con las hipotecas con opciones comenzaron a reajustarse. Las opciones se reajustaron los intereses. Los prestatarios comenzaron a dejar de pagar. Y los precios de la vivienda primero se nivelaron y después comenzaron a caer. La situación se puso peor en 2007, 2008 y principios de 2009, ya que casi 1 de cada 10 hipotecas estaba en incumplimiento o en ejecución hipotecaria, dando como resultado familias desplazadas y pueblos fantasmas de las nuevas subdivisiones. A medida que los propietarios dejaban de pagar sus hipotecas, lo mismo ocurría con los títulos hipotecarios respaldados por hipotecas. Eso provocó el colapso de las contrapartes. Cuando algunas empresas que habían asegurado el contrato por medio de swaps de incumplimiento de crédito, y fíjense ustedes que casi de la noche a la mañana los inversionistas notaron que las tasas de incumplimiento de los títulos respaldados por hipotecas iban en aumento y que las viviendas que se usaron como garantía valían menos que las hipotecas. Los precios de los títulos respaldados por hipotecas se fueron para abajo. Los inversionistas dejaron de comprar las hipotecas recién bursatilizadas y la liquidez desapareció del mercado secundario. Lick, una consulta, perdón que lo interrumpa. Dígame. En el caso que digamos que las garantías bajaron de precio, ¿ahí quién absorbió la pérdida, por ejemplo? En este caso la absorbieron los prestamistas y los bancos que hicieron ese negocio como propios. Sí, ellos fueron los que absorbieron toda la pérdida, fíjese. Ah, ok. ¿Verdad? Y fíjense ustedes que los inversionistas que tenían esos valores se quedaron con trozos de papel que valían considerablemente menos que lo registrado en sus balances generales. Porque ellos fueron los que habían dado el dinero. Y lo que sucedió es que mucha gente dejaba las casas. Después de haber vivido un tiempo en ellas, sencillamente no pagaban y las dejaban. Y el problema que tuvieron los bancos y los inversionistas es que lo que ellos necesitaban era dinero en efectivo, no los inmuebles. Porque ¿de qué les servía? Y en la actualidad, por ejemplo, si eso sucediera de nuevo, ¿de qué le sirve a un banco tener 100 casas si sabe que no las puede vender a un precio de recuperación al menos de la inversión? Porque las casas bajaron su valor. ¿No? O a un inversionista. Saber que estaba financiando, por ejemplo, unos 8 títulos hipotecarios, ¿sí?, que tiene invertido una buena cantidad de dinero. Pero decirles algo, imagínense que tuvieran $700,000 invertidos en bienes hipotecarios. Y saber que la garantía en lugar de 700 cuesta 400. Y adicionalmente a eso, están vacías las casas. ¿Contra quién se va a actuar? Pues ahí no se puede actuar contra nadie. ¿A quién se va a hacer responsable?
si ustedes ya vieron cuántos actores fueron los que intervinieron dentro de ese tipo de operaciones que se hacían. Sin embargo, todos ganaron en su momento, a excepción que en el final los grandes perdedores fueron los inversionistas y los bancos. ¿Eso qué es? Bien. Como en la amenaza de Andrómeda, la crisis subprime se volvió viral y terminó infectando a casi todos los aspectos de la economía. Pero cabe preguntarse por qué el estallido de la burbuja de un segmento de hipotecas de alto riesgo se propagó por todo el mundo. Porque realmente, como digo eso, llegó a todos los países. Aquí en Guatemala estuvo 2008-2009. Fíjense que en primer lugar, la bursatilización asignó el riesgo de las hipotecas de alto riesgo a numerosos inversionistas y a entidades financieras. La enorme cantidad de swaps de incumplimiento de crédito relacionados con los títulos respaldados por hipotecas de alto riesgo propagó el riesgo a más instituciones. A diferencia de las crisis anteriores en un solo mercado, como la burbuja de los Pocotucom en 2002, la disminución de los valores de las hipotecas de alto riesgo afectó a muchas, si no es que a la mayoría de las instituciones financieras. En segundo lugar, los bancos eran más vulnerables que nunca desde la Gran Depresión de 1929. El Congreso había derogado la ley Gras-Strahler de 1999, lo que permitió que los bancos comerciales y los bancos de inversión fueran parte de una sola institución financiera. La situación agravó cuando en 2004 permitió que las operaciones de corretaje de los bancos de inversión grandes asumieran una posición de apalancamiento mucho mayor. Fíjense que hubo algunos bancos incluso que llegaron a tener un apalancamiento tan grande que debían más de $30 por cada dólar de capital propio. Y eso ya es bastante fuerte. Porque con el semejante apalancamiento que tenían, un pequeño incremento en el valor de sus inversiones crearía enormes ganancias para los tenedores de acciones y grandes bonos para los directivos. Pero también una pequeñísima disminución podría arruinar a la empresa. Cuando las hipotecas de mercado de alto riesgo comenzaron a incurrir en incumplimientos de pago, las empresas de créditos hipotecarios fueron las primeras en caer. Numerosas empresas iniciadoras no habían vendido todas sus hipotecas de alto riesgo y quebraron. Fueron varias empresas las que así lo hicieron. Las firmas bursatilizadoras también entraron en crisis, en parte porque conservaron algunos de los nuevos valores que habían creado. Hubo empresas que registraron enormes pérdidas en los activos de sus portafolios o carteras, lo que provocó
que la agencia financiera de los Estados Unidos prácticamente asumiera su control en el 2008. Además de las grandes pérdidas de sus portafolios de hipotecas de alto riesgo, numerosos bancos de inversión también sufrieron pérdidas relacionadas con sus posiciones de swaps de incumplimiento de pago. Y lógicamente, los inversionistas también sufrieron muchas pérdidas. Hubo una institución que era el garante, el respaldo más importante de los swaps de incumplimiento de crédito y tenía operaciones en todo el mundo, fíjense. Sus siglas es AIG. En 2008 se hizo ya evidente que la AIG no podría cumplir sus compromisos como contraparte, por lo que la Fed, o sea, la central encargada de lo que son las finanzas de Estados Unidos, nacionalizó la AIG para evitar un efecto dominó en que la quiebra de esta derrumbaría cientos de otras instituciones financieras. Imagínense ustedes qué grave fue esa situación que se dio. En tiempos normales, los bancos proporcionaban liquidez a la economía y financiamientos a particulares y también lo hacían con empresas solventes. Estas actividades son cruciales para una economía que funcione bien. Sin embargo, el contagio financiero se extendió a los bancos comerciales porque algunos de estos bancos eran propietarios de valores respaldados por hipotecas. Algunos tenían papel comercial emitido por instituciones en quiebra y algunos otros estaban expuestos a swaps de incumplimiento de crédito. Como los bancos estaban preocupados por la supervivencia, en el otoño de 2008 dejaron de ofrecer crédito a otros bancos y empresas. El mercado de papel comercial se agotó hasta el punto que la Fed comenzó a comprar papel comercial nuevo a las empresas emisoras. Es una gran pérdida de confianza en las operaciones que se dan. Antes de la crisis de las hipotecas de alto riesgo, numerosas corporaciones no financieras habían tomado financiamiento a corto plazo para aprovechar las tasas de interés que estaban bajas con respecto al crédito a corto plazo. Cuando inició la crisis, los bancos comenzaron a exigir el pago de los préstamos en lugar de renovarlos. Lo que sucede normalmente es que las empresas piden un crédito para un año, pero cuando finaliza el plazo, lo que sucede es que lo van a renovar y los bancos sencillamente le pueden decir: pague usted el 10% del crédito y renóvelo por el 90%. Entonces, es para las empresas es mucho más fácil pagar solo el 10% del gran total que pueda tener un préstamo, porque si lo hacen de esa manera, sus flujos de efectivo sufren menos. En lugar de pagar 50,000, van a pagar solo 5,000, por ejemplo, y lo demás lo van renovando. Pero en esa época sucedió que los bancos ya no iban a permitir eso, sino querían que las empresas le pagaran la totalidad del préstamo. Las empresas, en su buen número, cancelaron sus planes. Los consumidores
y pequeñas empresas enfrentaban una situación similar. Como era más difícil conseguir crédito, los consumidores redujeron su gasto. Y las pequeñas empresas hicieron recortes de personal. Fíjense. Y eso es derivado de la crisis de la vivienda, de la crisis de esas hipotecas subprime. ¿Verdad? El desplome de los precios inmobiliarios provocó una contracción importante en la industria de la construcción que dejó sin empleo a numerosos constructores y proveedores. Lo que comenzó como una caída de los precios de la vivienda provocó enormes dificultades a los bancos comerciales, no solo a las empresas de crédito hipotecarios. Los bancos comerciales dejaron de conceder préstamos, lo que generó problemas a empresas no financieras y también a los consumidores. Pero la situación se da. Es que situaciones similares se presentaron en todo el mundo, lo que dio por resultado la peor recesión que hubo desde 1929. Bien. A diferencia del principio de la Gran Recesión de 1929, el gobierno de Estados Unidos no asumió una postura de no intervención en la crisis más reciente. A finales de 2008, el Congreso aprobó los llamados TARP, que autorizó al Tesoro de Estados Unidos comprar activos relacionados con hipotecas a las instituciones financieras. Entonces, ¿qué sucedía en este caso? Que el gobierno podría llenarse de casas desocupadas. La intención es inyectar dinero al sistema bancario y al mismo tiempo retirar activos tóxicos de los balances generales de los bancos. La Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008 le permitió al Tesoro comprar acciones preferentes de los bancos. Esto sin importar si los bancos querían o no que el gobierno invirtiera en ellos. Lo que sucedió es que esto inyectó más dinero al sistema bancario. La mayoría de los bancos grandes han pagado ya los fondos que recibieron del TARP y el financiamiento de la Ley de Estabilización Económica de Emergencia, aunque es incierto si todos los beneficiarios serán capaces de hacerlo. Porque a estas alturas todavía tienen deuda con relación a los fondos que recibieron en esa fecha. Aunque TARP y la Ley de Estabilización Económica de Emergencia fueron pensados originalmente para las instituciones financieras, posteriormente se modificaron para que el Tesoro pudiera hacer préstamos a dos empresas grandes en 2008 y principios de 2009, con la finalidad de que entraran a una quiebra inminente. Sin embargo, la GM y la Chrysler se declararon en quiebra en verano de 2009 a pesar de los préstamos del gobierno. Sin embargo, rápidamente surgieron como empresas más sólidas y el gobierno
era propietario de una parte de las acciones recién emitidas. Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos ha vendido todas las acciones emitidas por Chrysler y por GM que estaban en su poder. Fíjense hasta dónde se ha llegado. Y la duda es, aquí en Guatemala, el gobierno pudiera hacer algo similar con algunas empresas que se declararan en quiebra, prácticamente comprarlas, ponerlas a trabajar adecuadamente y después venderlas otra vez al público, pero dejarlas ya trabajando, ya como un negocio en marcha. El gobierno utilizó medidas tradicionales como estimular el gasto, reducir impuestos y política monetaria. La Ley de Recuperación y Reinversión de 2009 proporcionó más de 700,000 millones de dólares de estímulo al gasto para diversos proyectos federales y asistencia para proyectos estatales. En 2010, el gobierno redujo temporalmente el impuesto del Seguro Social. Además, adquirió activos relacionados con hipotecas bajo el programa TARP. De esa cuenta, la Fed ha comprado alrededor de $2 billones de bonos del Tesoro a largo plazo que estaban a manos de instituciones financieras como un proceso llamado alivio cuantitativo, porque esos $2 billones los puso en circulación de nuevo, logrando con esto que los bancos tuvieran más liquidez, porque les inyectó más fondos con la recuperación de esos bonos que todavía no habían sido vencidos. Ahora, ¿funcionó la respuesta de la Fed? ¿O será que no funcionó? En 2015, el Producto Interno Bruto era más alto que antes de la crisis y la tasa de desempleo había disminuido a un 5%, muy inferior al máximo del 10% en 2009 y cerca del nivel previo a la crisis, que era de 4.4. La recuperación de Estados Unidos ha sido mucho más sólida que la de Europa, que apenas en 2015 comenzó a establecer sus propios programas de alivio cuantitativo. Fíjense ustedes. Ahora, lo que sí es que la crisis se provocó en Estados Unidos. Y ahí fue donde la recuperación fue mucho más rápida. Sí se puede prevenir una crisis o no se puede prevenir una crisis. O sea, ¿se puede prevenir o no? Bueno, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 2010 la ley Dodd-Frank de reforma a Wall Street y protección al consumidor como un intento de hacer precisamente eso, proteger al consumidor. En 2015, numerosas disposiciones aún no habían entrado completamente en vigor. Ahora, dentro de lo que se puede hacer para poder prevenir otra nueva crisis, y lo que dice esta ley es, por ejemplo, la protección a los consumidores de los depredadores y de ellos mismos. La ley Dodd-Frank estableció la Oficina de Protección Financiera al Consumidor. Y los objetivos de esta oficina son asegurar que los prestatarios entiendan completamente los términos y riesgos de los contratos de hipoteca.
que los iniciadores de hipoteca verifiquen la capacidad de pago de los prestatarios y que los iniciadores tengan un interés en los prestatarios al mantener en su poder algunas hipotecas que originan. La oficina vigila también otras áreas en las que los consumidores pudieran haber sido objeto de prácticas predatorias de crédito, como las tarjetas de crédito, por ejemplo, las tarjetas de débito y los préstamos sobre nómina. A partir de 2015, la oficina ha resuelto más de 400,000 quejas de consumidores y aplicado más de 4.600 millones de dólares en multas a instituciones financieras para indemnizar a los más de 15 millones de consumidores agraviados. Ahora, qué bonito que pueda existir esa oficina, ¿verdad? Sobre lo que es la protección a los movimientos de las tarjetas de crédito. Aquí en Guatemala eso es muy frecuente y sin embargo la mayoría de las personas no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con relación a lo que es el movimiento de las tarjetas de crédito. Las tarjetas de débito, pues no hay mucho problema porque con la tarjeta de débito lo que se tiene se paga. Y aunque uno quisiera comprar algo, si no tiene dinero en su cuenta, aún así tenga tarjeta de débito, no lo puede hacer. Lo que es distinto con lo que es la tarjeta de crédito. ¿Sí? Ahora, otro aspecto de la misma ley es la separación a los bancos de los especuladores. La regla Volcker de la ley limita en gran medida las transacciones que se realizan los bancos en nombre propio, como invertir recursos de su propiedad en fondos de cobertura. La idea básica es evitar que los bancos hagan apuestas altamente apalancadas en activos riesgosos. La ley Volcker aún no ha sido implementada a principios de 2015 y no es probable que se implemente antes de 2017. Aún así, algunos bancos grandes ya han reducido sus transacciones con recursos propios. Lo que se está haciendo ahí es proteger directamente a los bancos y que esa protección llegue de una manera indirecta a los cuentavientes, para evitar que en determinado momento el banco pueda entrar en quiebra y suceda lo que nosotros ya conocemos por las experiencias que han sucedido aquí en Guatemala. Por ejemplo, el título 7º de la misma ley prevé más supervisión en los fondos de cobertura y las agencias calificadoras de crédito, en un esfuerzo por detectar posibles minas antes de que exploten. Más importante aún, intenta reducir la exposición del sistema financiero al riesgo provocado por las transacciones con instrumentos derivados, en especial del riesgo que representan las SOTs. Un swap es un contrato en el que una de las partes intercambia algo con otra parte. Una de las partes podría ser pagos que fluctúen con tasas de interés a otra parte a cambio de pagos que no fluctúen.
Las dos partes intercambian pagos. Debido a que los swaps se negocian directamente entre dos partes, una de ellas corre el riesgo de que la otra no cumpla. El mercado de swaps es enorme, ya que existe una serie de swaps relacionados con varias contrapartes. El incumplimiento de una puede provocar serias dificultades financieras para todos. En lugar de que dos partes celebren directamente entre ellas un contrato personalizado de swaps, el título séptimo de la ley prevé que la mayoría de los swaps se estandaricen y negocien en un mercado público que tiene que ser creado para el efecto. Pudiera ser un mercado de contratos designado, que es como un creador de mercado, o bien sea un centro de ejecución de swaps, que es una plataforma automatizada de transacciones. Estos mercados ofrecen información sobre transacciones y la actividad de mercado, lo que proporciona mayor transparencia. Bien. A finales del 2012, aproximadamente 42% de los swaps se habían compensado. A principios de 2015, aproximadamente era el 59%. Sin embargo, todavía hay numerosos swaps que no pasan por la cámara de compensación. Sin embargo, la misma ley Dodd-Frank está mejorando la transparencia y reduciendo la exposición del sistema financiero a las operaciones con swaps. Algo que se puede hacer es prevenir y frenar las fallas sistémicas en los bancos que son demasiado grandes para quebrar. Cuando un banco se vuelve demasiado grande y tiene relaciones comerciales con muchas otras empresas, puede ser muy peligroso para el resto de la economía que la institución tambalee y quiebre. Fíjense que en 2008, cuando se dio el problema de la crisis, se dio también un problema con un banco que era grande. ¿Sí? El Lehman Brothers. Este banco, Lehman Brothers, quebró en 2008. Y también se volvió un riesgo para el resto de la economía del país. Ahora, un banco u otra institución financiera puede ser demasiado grande para quebrar. El riesgo sistémico se define como algo que afecta a la mayoría de las empresas. Cuando hay un gran número de instituciones demasiado grandes para quebrar, se produce un choque sistémico. Y el problema es que todo el mundo puede verse arrastrado a una recesión, tal como la que se vio en 2008. La ley Dodd-Frank otorga a las autoridades reguladoras mayor supervisión de las instituciones demasiado grandes para quebrar, incluidos todos los bancos con $50,000 millones en activos y otras instituciones financieras que se considere sistemáticamente importantes. A principios de 2015, había 12 instituciones no bancarias que fueron designadas
sistemáticamente importantes. Dentro de ellas estaban las cámaras de compensación y las empresas de seguros. Esto es, por el tamaño que tenían y el efecto que pudo haber causado una quiebra en todo lo que es el sistema del país. Esta supervisión incluye a la autoridad para exigir capital adicional o reducir el apalancamiento si las condiciones lo justifican. Además, estas instituciones deben diseñar planes de transacción que faciliten a las autoridades reguladoras liquidar la institución en caso de que ésta quiebre. Esta disposición intenta reducir la probabilidad de que una institución financiera gigante quiebre y minimizar los daños si es que eso llega a suceder. La visión general. El área de las finanzas tiene vocabularios y herramientas que tal vez nosotros no utilicemos constantemente. Y que en determinado momento nos pueden causar algún tipo de entrampamiento cuando tenemos contacto con ellas. ¿Verdad? Ahora, fíjense que el trabajo principal de un gerente es incrementar el valor intrínseco o fundamental de la empresa. Pero, entonces, puede estar la duda, ¿cómo lograr ese objetivo de incrementar ese valor intrínseco? Ahora, el valor fundamental es el valor presente de los flujos de efectivo libres esperados que pueda generar la empresa, descontados por el costo de capital promedio ponderado. Fíjense, jóvenes, en este sentido, cuando nos habla de el valor presente de los flujos de efectivo esperados, es que traigamos al día de hoy dinero del futuro. No se pasa lista, compañero. La lista la toma la misma plataforma hoy. Entonces, eso es hablar del valor presente neto. Se espera que durante cierta cantidad de años exista un flujo de efectivo, ¿sí? Un flujo neto de efectivo. Y para poder tenerlo, hay que esperar. Ya vean. Bien. Por su micrófono, por favor. Ahora bien, jóvenes. La pegué vertical, me gusta la vertical. Ahora bien, para poder hacer esa situación, se necesita de un indicador. Se necesita de un índice que nos diga cuál es el factor al cual hay que hay que aplicar a los valores para poder descontarlos.
porque ya vimos en un momento, cuando platicamos del programa, que el dinero va perdiendo su valor adquisitivo conforme va pasando de esa cuenta. Si nosotros tenemos 100 quetzales y tenemos que esperar 5 años para recuperarlos, y lo queremos el día de hoy, no vamos a tener los 100 quetzales. Posiblemente vamos a tener 45, 50. Posiblemente. Todo depende a cuál sea el indicador al que se le esté aplicando para poder realizar el descuento correspondiente. A eso se refiere esta situación. Cuando nos habla de que del valor presente de los flujos de efectivo libres esperados y nos dice que está descontado por el costo de capital promedio ponderado. En este caso, ese costo de capital promedio ponderado se va a constituir en el indicador o en el índice que vamos a utilizar para poder descontar ese dinero del futuro y tener el valor al día de hoy. Fíjense que hay dos formas de incrementar el valor fundamental. Primero, es mejorar el flujo efectivo libre. Y el segundo, reducir el costo de capital promedio ponderado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso es según lo que estén persiguiendo las personas encargadas de su control. Fíjese que hay varios factores que afectan el flujo efectivo libre y el costo de capital promedio ponderado. Son varios factores los que nos van a influir en esa situación. Podemos decir que flujo efectivo libre son los flujos de efectivo disponibles para su distribución a todos los inversionistas de la empresa, después de que ésta ha pagado todos sus gastos y realizado las inversiones necesarias en las operaciones para apoyar el crecimiento de la empresa. Y por otro lado, el costo de capital promedio ponderado es el rendimiento promedio requerido por todos los inversionistas de la empresa. Es determinado por la estructura de capital de la empresa, la tasa de interés, el riesgo de la empresa y la actitud del mercado hacia el riesgo. Eso es lo que sucede cuando tenemos que incrementar ese valor intrínseco o fundamental que tiene la empresa. Nos va a afectar para ese costo capital el costo de la deuda. O sea, tenemos ahí que afectan la tasa de interés de mercado, el riesgo del mercado, el riesgo negocio de una empresa y la mezcla de deuda capital de la empresa. Todo eso va a afectar para poder establecer el costo de capital promedio ponderado. Esas son algunas situaciones de las que se dan en determinado momento. Bien. Hasta aquí tenemos lo que es básicamente lo que se relaciona con el fundamento y herramientas de las finanzas corporativas. O sea, la parte teórica
que tiene el curso, que es propiamente teórica. Vamos a principiar con lo que es la parte práctica. Ahora, dentro de la parte práctica, siempre vamos a hablar algunos aspectos de teoría, ¿sí? Porque para poder realizar de una manera adecuada la práctica, se necesita también comprender de una forma adecuada lo que es la teoría, jóvenes. Esta es la portada de la primera unidad. Portada de la primera unidad. Pero el siguiente tema corresponde a lo que son los estados financieros. Y aquí, en este tema, es cuando vamos a principiar con lo que es la práctica del curso. Bien. Estados financieros son todos aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de la misma empresa a una fecha determinada, que puede ser pasada, presente o futura, o bien el resultado de las operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado, presente o futuro, en situaciones normales o bien sea en situaciones especiales. También se puede decir que son los documentos que concentran el registro de las operaciones de la empresa en forma ordenada, confiable y accesible, con el objeto de que sean utilizados en el conocimiento y análisis de la empresa para poder tomar decisiones. Dentro de los estados financieros básicos existen 4 que no deben faltar en la presentación de una empresa, ya que pueden expresar la historia de la empresa si son históricos y dicen qué es lo que ha pasado en el periodo a la fecha de que se haga referencia. Nos estamos refiriendo a los 4 estados financieros que tenemos que estructurar dentro del curso. El balance general, el estado que ustedes ya los conocen por haberlos trabajado en su curso de contabilidad en el área común. Tenemos también el estado de utilidades retenidas y el estado de flujo de efectivo. Son los 4 estados financieros que no deben faltar a la hora de la presentación de un informe financiero. Esto los podemos dividir. No, hablamos de balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo de efectivo. Son los 4 estados financieros. Son los 4 hoy. Bien. Dígame, Magali. Buenas tardes, licenciado. Perdone, usted está presentando lo que nos está diciendo, es que solo aparece hasta estados financieros, definición, pero ya no se ve nada más. Ahí estamos nada más con la presentación. Sí. Muy amable, gracias. Bien. Fíjense, jóvenes,
que dentro de los estados financieros básicos, dígame, Francisco. Muy buenas tardes. ¿Podría repetir, por favor, en los 4? Balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo de efectivo. Son los 4 estados financieros. Balance general, estado de resultados, estado de utilidades retenidas y estado de flujo efectivo. Ahora fíjense, jóvenes, que estos estados financieros los podemos clasificar de alguna manera. Por ejemplo, los estados financieros normales. Estos se emiten cuando la información corresponde a un llamado negocio en marcha. Un negocio en marcha se da cuando la empresa está trabajando normalmente y está obteniendo ventas. Ahí se conoce como un negocio en marcha. Por otro lado, están los estados financieros especiales, que estos se dan cuando la empresa es diferente al negocio en marcha. Por ejemplo, en la liquidación, en la fusión o en la suspensión de actividades. Muchas empresas se tienen que liquidar hasta cerrarlas. Desde el momento en que dejan las ventas y entran en la fase de liquidación, se constituyen en estados financieros especiales. Hay empresas que lo que han hecho es suspender sus actividades. Razones, cada propietario los puede tener. Entonces, al su momento de suspender las actividades, dejan de vender. Y al dejar de vender, dejan de ser negocio en marcha. ¿Sí? Y se constituyen como estados financieros especiales. Por otro lado, también pueden ser estados financieros simples. Esto se da cuando dentro del documento se presenta un solo estado financiero, cualquiera de los 4 básicos o de los otros que existen. ¿Sí? Entonces, ahí se presenta un solo estado financiero y eso se constituye en un estado financiero simple. Porque también los hay comparativos, o estados financieros comparativos. Esto sucede cuando en un solo documento se presentan 2 o más estados financieros de la misma especie. Por ejemplo, 2 balances generales. Eso ya es un estado financiero comparativo. Dentro de la información que se ha subido a Classroom, tenemos ya los ejercicios que vamos a desarrollar en clase que corresponden a esta primera unidad. Que ahí tienen ustedes 2 estados financieros simples. Y tienen también un estado financiero comparativo. Eso ya lo tienen ustedes en Classroom. Desde el momento que los bajen, se van a dar cuenta cuál es el estado financiero comparativo. Bien. La estructura de los estados financieros es fundamental para su presentación. Y esta estructura la podemos enfocar
desde dos puntos de vista. Primero tenemos el punto de vista financiero, que en este caso vamos a encontrar dos elementos. Primero tenemos el elemento descriptivo. Este tipo de elemento comprende todos los conceptos que pueden incorporarse al estado financiero, todos los conceptos. Por otro lado, tenemos el elemento numérico, que está constituido por todas las cifras que puedan tener el estado financiero de cuál se trate. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos desde el punto de vista material. Y en este aspecto vamos a encontrar tres partes. La primera parte no debe faltar en ningún estado financiero, que es el encabezado, o sea, la identificación. No es aceptable que en una hoja aparezca un estado financiero y no esté debidamente identificado. Las personas que tienen mente contable o mente financiera van a saber de qué se trata. Pero tenemos que ponernos a pensar que no todas las personas tienen ese tipo de mentalidad. Y que cuando ven una hoja que contiene muchos números, no saben ni de qué se trata. No saben ni qué tienen adelante. Entonces, por eso, tenemos que identificarla plenamente. Y la identificación tiene básicamente 4 aspectos que no se nos deben olvidar a la hora de comenzar un estado financiero. ¿De dónde es? O sea, ¿a qué empresa corresponde el estado financiero? ¿Qué es? ¿Qué estado financiero es el que vamos a encontrar dentro de ese documento? ¿A qué fecha o periodo corresponde? ¿Sí? Hay el balance general que se emite a una sola fecha y los otros 3 estados financieros se emiten por un periodo. Eso tampoco lo debemos de pasar por alto. ¿Sí? ¿Qué estado financiero es el que vamos a encontrar dentro del documento correspondiente? Y el cuarto aspecto es que debemos indicarle en qué unidad de medida estamos expresando el estado financiero. No podemos argumentar que todos los estados financieros van a estar en quetzales, jóvenes. ¿Sí? Recordemos que en Guatemala hay empresas que son propiedad de una empresa mucho más grande, de una empresa transnacional. Y estas subsidiarias o agencias o sucursales que hay en Guatemala tienen que reportarle a la casa central. Y ese reporte se tiene que hacer en la moneda del país de origen de la casa central. Entonces, no podemos confundirnos ante esa situación, porque no es igual. Por ejemplo, a ver un estado financiero en quetzales, a verlo en euros, a verlo en yens, a verlo en dólares.
Sencillamente, verlo en pesos mexicanos. No es igual, ¿verdad? Y puede dar lugar a confusiones. Entonces, por eso, debemos identificar plenamente qué moneda es la que se está utilizando a la hora de que estemos emitiendo el estado financiero. Tenemos también como segunda parte el contenido del cuerpo del estado financiero. Ese cuerpo no es más que el contenido del estado financiero. Dentro del cuerpo están los conceptos y están los valores que puedan tener, ¿ven, jóvenes? Eso es el cuerpo del estado financiero. Y después vamos a encontrar las notas a los estados financieros. Estas notas van a indicar los pormenores o interioridades que pueda tener una cuenta. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que la cuenta de efectivo tiene 100,000 quetzales en un balance general. Pero ¿será que esos 100,000 quetzales están disponibles? No lo sé. El balance general dice efectivo 100,000 quetzales. Pero vamos a ver qué nos dicen las notas. La nota nos puede decir que el saldo de efectivo se integra depósitos monetarios, 60,000. Puede ser un fondo rotativo de 3,000. La caja chica o las cajas chicas que sumen 4,000. Y así van sumando todos de tal forma de que cuando uno va a ver las notas a los estados financieros, se da cuenta que los 100,000 que decía no son completamente disponibles. Estas notas a los estados financieros los hace la auditoría, jóvenes, ¿oí? Bien, compañeros, compañeras. Estamos ya en las 7, miren. El próximo lunes tenemos clase porque el viernes no tenemos. Vamos a ver lo que es el balance general, jóvenes. Lick, ni se sintió el tiempo, Lick. No se sintió, ¿verdad, compañero? No, así se nos va a pasar el tiempo, fíjense. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, ya el ejercicio de balance general ya lo tienen en Classroom hoy. Por favor, traerlo para el día lunes, que es el día que nos va a servir. Estos jóvenes, que tengan buena noche, que tengan un bonito descanso, un bonito fin de semana. Primero Dios, Lick, dígame, cuénteme. Solo una consulta, ¿ese ejercicio lo vamos a resolver en clase en conjunto? Sí, así es. Sí, así Okay, es. Así es. Perdone, licenciado, ¿qué ejercicios vamos a realizar? Como hay 3 en Classroom. Sí, se llama Shell Hug. Ok, el número 3 creo que dice. No sé qué número se llama Shell Hug, ejercicio de balance general Shell Hug. ¿Hoy? Gracias, Lick. De nada, compañera. Bueno, licenciado, una consulta. Dice que hacer una llegada de información conmigo, no sé a qué se debe. Dígame. En Classroom una llegada de información de las notas. ¿Qué clavo tengo ahí? No sé si me puede ayudar. Ahí no, porque ahí es su computadora la que tiene que abrir Classroom usted, o su teléfono. Ahí con el código que ya les acaba de dar incluso a la licenciada, les acaba de subir el código ahí en el chat, ¿verdad? Entonces, ingrese usted con ese código. Aquí está el código, trae la licenciada, se lo está poniendo, mire. A ver. Gracias, licenciado. Ingrese a ese código y entonces ahí tiene toda la información hoy. Gracias. Y de nada, compañero. Feliz noche, Lick. Muy buena noche. Descansen. Primero Dios. Feliz noche, Lick. Gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Muy buena noche, que descanse. Miramos el lunes, licenciado. Primero Dios que sí. Buenas noches, Lick. Buenas noches.
Saludos, Lick.